Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo muy cariñoso de parte de la familia pastoral para sus familias, para cada uno de ustedes. Que el Señor les esté bendiciendo, les esté guiando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, para seguir santificándonos, para seguir en este proceso de santificación, en este camino de santificación que recorremos juntos, ¿cierto? Hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos ver el gran amor de nuestro Dios actuando en nuestras vidas cada día. Podemos ver la fidelidad del Señor trabajando en nuestras vidas, ¿cierto? Acompañándonos día tras día. Podemos ver cómo Dios provee para nuestras familias, para nuestro sustento, cómo Dios nos protege de toda enfermedad, cómo Dios nos cuida, nos libra de peligro, ¿cierto? Cuida y guarda también de nuestras familias, de nuestros trabajos, etcétera. Damos gracias al Señor porque podemos ver a nuestro Dios actuando en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es amoroso. Amén, con nosotros sus hijos. Hermanos queridos, quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración para ya introducirnos al mensaje del día de hoy. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, que usted nos da de vida. Gracias porque podemos estar reunidos como iglesia de una forma diferente a través del celular o a través de este video, Padre Celestial. Gracias le damos porque nos dan los medios también para poder reunirnos, Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque en medio de las circunstancias, Padre Celestial, que estamos viviendo con esta pandemia que nos mantiene, Padre Celestial, encerrados en nuestros hogares para prevenir la enfermedad, te damos gracias, Señor, porque en medio de todo esto, Señor, podemos tener estos tiempos especiales, Señor, para poder proclamar también tu palabra de verdad. Gracias le damos, Señor, porque por medio de estos mensajes, por medio de estas grabaciones, podemos llegar también a los hogares de tu iglesia y también a hogares, Padre Celestial, de otras personas que no te conocen, Señor. Gracias te damos, Señor, por los medios que tú nos das y el medio, Señor, de la internet, Padre Celestial, en la capacidad también de poder ocupar la tecnología para la expansión de tu santo evangelio. Gracias le damos, Señor, y le pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender la verdad, Padre Celestial, eterna que usted nos ha dejado en ella y podamos caminar, Padre Celestial, iluminados por ella en este mundo, Señor, caído en el cual estamos viviendo. En el nombre de Jesús, ilumínanos, Señor, con tu palabra para comprenderla cada día y llevarla a cabo en nuestras vidas. Amén. Hermanos queridos, hemos estado trabajando, ¿cierto? El día jueves partimos con la serie titulada El propósito de Dios para la familia. Amén. Y el día jueves estuvimos trabajando en el sermón tres grandes temas. Dios define una estructura de autoridad para la familia, con el marido a la cabeza. Esa fue una de las primeras temáticas que estuvimos trabajando. Dios define una estructura de autoridad para la familia, con el marido a la cabeza. Amén. También estuvimos viendo, Dios tiene al marido y padre por responsable de su familia. Amén. El responsable de la familia no es la esposa, no son los hijos, es el esposo, es el marido, es el padre, es la cabeza, que es la cabeza del hogar. Amén. Dios desea también que los que están en autoridad, el esposo y el papá, sean siervos responsables. Amén. Seamos siervos responsables. De la misma manera en que Jesucristo, hermanos, sirvió a su iglesia y se entregó por ella, nosotros los padres y los esposos no estamos para ser servidos. ¿Recuerda ese texto cuando se nos enseña que Jesucristo no vino para ser servido, sino vino a servir y dar su vida por su iglesia? De la misma manera, los esposos y los padres no estamos para ser servidos por nuestra esposa y por nuestros hijos. Nosotros estamos para servirles a ellos, para protegerles. Amén. Para entregarnos de lleno a nuestra familia, a nuestra esposa. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un principio que la palabra del Señor nos enseña a nosotros los esposos. Amén. A los esposos, a los padres de familia.
que estamos aquí, ¿cierto? Y quisiera partir de la siguiente manera, quisiera partir con algunas preguntas. Hermanos, ¿cuál ha sido la herencia que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos? No esa herencia, digamos, monetaria o de posesiones materiales, sino cuál ha sido esa herencia que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos o tíos, con respecto a cómo ser matrimonio, a cómo formar una familia. ¿Qué principio nos ha mostrado la cultura, la sociedad, de cómo debemos ser matrimonio, de cómo debemos ser familia? ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera hemos sido formados o cómo nos estamos formando hoy en estas dos áreas de la vida que son tan importantes? ¿Y cómo lo estamos también transmitiendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo se lo estamos enseñando también a nuestros hijos? ¿Lo hemos aprendido de acuerdo a lo que nos enseña la sociedad, a lo que nos enseña el mundo caído? ¿O lo aprendimos, cierto? ¿O lo estamos aprendiendo y lo estamos enseñando de acuerdo a los principios que nos ha dejado nuestro Señor por medio de su palabra? Muchas veces, hermanos, muchas veces la tradición en estas áreas pesa muchísimo. Muchos quizás han sido criados en un contexto de una familia o de un papá o de un abuelo que ha sido quizás muy machista, que ha marcado mucho quizás su autoridad en relación a la esposa y también en relación a los hijos. Quizás ese abuelo que usted tuvo o ese papá que usted tuvo fue quizás un padre maltratador. Y de una u otra forma esas cosas también nos han formado a nosotros y también quizás las hemos replicado en nuestra esposa y también en nuestros hijos, en nuestra familia. Amén. Muchas veces, hermanos, puede quizás pasar esto en nuestras vidas. El mundo caído, hermanos, el mundo caído ha distorsionado totalmente el concepto bíblico de cómo ser matrimonio y familia. Después de la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Ya en el huerto del Edén, todos conocemos la historia, ¿cierto? El mundo se transformó, ¿cierto?, en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Por lo tanto, todo lo bueno que Dios había creado, todos los conceptos buenos que Dios había creado, este mundo caído lo fue distorsionando, lo fue tergiversando. Amén. Entonces, hermanos, hoy en nuestro tiempo ha crecido muchísimo también el movimiento feminista, ¿cierto? A esto se suma también los movimientos feministas, ¿cierto? Los más radicales, estoy hablando de ellos, que han trabajado arduamente para destruir, hermanos, destruir el concepto bíblico de hombría o masculinidad. Amén. Debemos entender, hermanos, que hay dos tipos de feministas. Están las feministas, ¿cierto?, que están por la igualdad de derechos, por la equidad, pero también están las feministas radicales, que ellas quieren eliminar al hombre, quieren eliminar la masculinidad. De ella yo me estoy refiriendo. Este movimiento ha crecido tanto, hermanos, en el mundo entero, que ellas quieren eliminar al hombre, ellas quieren eliminar la masculinidad. En algunas partes, hermanos, la masculinidad o el ser hombre equivale a machismo, equivale a ser un hombre tirano, equivale a tiranía, equivale a ser controlador, equivale también a ser opresor. Esto puede pasar por varias razones. Puede ser por el trasfondo o el contexto sociocultural en el cual fuimos criados o fueron criados esas personas. Esto puede pasar también, quizás nuestros antepasados también no estaban ligados a una cosmovisión bíblica que les enseñara a cómo ser padres, a cómo ser maridos, a cómo debemos guiar nuestras familias. Por lo cual, hermanos, los conceptos matrimonio y familia fueron transmitidos más por la sociedad y más por la cultura que les rodeaba en ese momento. Entonces, puede ser también, hermanos, que nuestros antepasados realmente estaban
estaban ligados a una cosmovisión bíblica, a una cosmovisión cristiana, pero no se logró enfatizar o enseñar correctamente el concepto bíblico que el Señor nos dejó en su palabra de cómo ser hombre y la función que nosotros como hombres, como esposos y padres debemos cumplir en el matrimonio y en nuestra familia y también en la sociedad. Pueden ser muchas otras razones, hermanos. Es por eso, hermanos, es por eso, como todavía estamos en este mundo caído y la sociedad y el mundo cultural nos bombardea con sus principios, con sus enseñanzas, es por eso, hermanos, que son totalmente antibíblicas, antibíblicas. Es por eso, hermanos, que nosotros como hombres, como esposos, como padres, es necesario que podamos recuperar la masculinidad bíblica tal y como se expresa en los roles, ¿cierto?, de marido y esposo en las Sagradas Escrituras. Los conceptos que el Señor dejó en su palabra. Si somos cristianos, hermanos, debemos obedecer a los principios, a los propósitos que Dios ha dejado para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Quiero hoy día, hermanos, compartir con ustedes un principio bíblico. Amén. Yo siempre cuando digo a la iglesia vamos a comenzar una serie de 4 sermones, al final terminan siendo 8 o 10 sermones. Y el otro día, el jueves, les compartía con ustedes que íbamos a estar trabajando hoy 5 principios. Pero estos 5 principios, hermanos, se han transformado en 5 sermones. Así que vamos a tener que tener paciencia. Van a tener que tener paciencia ustedes conmigo para poderlos ir trabajando un principio cada día, hermanos, para que podamos también reflexionar en ello y podamos ser instruidos por la palabra del Señor. Amén. El principio número 1, hermanos, que la palabra nos enseña, nos dice que los maridos debemos de guiar. Los maridos, hermanos, debemos de guiar nuestra familia de una forma amorosa y sacrificialmente. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los maridos hemos recibido el llamado y la posición de ser el principal, cierto, formador o moldeador de la familia. Amén. Los maridos, hermanos, podemos huir de nuestra función, de esta función que el Señor nos ha dado, o hacerla mediocre, pero esto también formará y moldeará también a nuestra familia. No hay manera, hermano, no hay ninguna manera de que podamos escapar de nuestra influencia para bien o para mal. De una u otra forma, hermano, de una u otra manera estaremos moldeando, estaremos formando a nuestras familias. Amén. De una u otra forma, hermanos, lo estemos haciendo bien o lo estemos haciendo mal, de una de las dos formas, hermanos, vamos a estar formando a nuestras familias, nuestros matrimonios. Amén. Es por eso, hermanos, que es necesario que podamos recuperar la masculinidad bíblica, que podamos entender nuestro rol como hombres, como esposos, como padres, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amén. Tal como se expresa, cierto, lo expresa la palabra del Señor. Esta recuperación, hermanos, esta recuperación debe comenzar con un estudio muy profundo de lo que significa, ¿cierto?, ser padre. Y el mejor ejemplo de padre lo tenemos en nuestro Dios Padre. Si nosotros queremos aprender a ser buenos padres, debemos estudiar la palabra del Señor, los conceptos que tiene la palabra del Señor, ¿cierto?, con respecto a Dios como Padre. Él es nuestro mejor ejemplo en esta área. Amén. No hay un ejemplo, ¿cierto?, de mi abuelo, de mis antepasados. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener como padre es nuestro Dios Padre. Amén. Y el ejemplo para ser un buen esposo, un buen marido, lo tenemos en Jesucristo. Amén. Estos ejemplos, hermanos, nuestro Dios como Padre y Cristo como esposo, son los mejores ejemplos, hermanos, que nosotros podemos tener para poder formarnos como hombres, como esposos y como padres, para poder guiar de esta manera, hermanos, bíblicamente
nuestras familias. Amén. Primero, hermanos, el corazón paternal de Dios se describe maravillosamente en el Salmo 23. En el Salmo 23, hermanos, podemos ver a Dios como Padre. Si queremos, hermanos, ser buenos padres, debemos leer y estudiar este Salmo. ¿Por qué? Porque aquí en este Salmo, hermanos, podemos ver el corazón paternal de nuestro Dios. Amén. Este Salmo, hermanos, ilustra lo que significa para los maridos y padres pastorear a su esposa y a sus hijos. En este Salmo 23, hermanos, usted ya se lo debe saber de memoria, vemos a Dios como un pastor. Cuando se nos dice, hermanos, en este Salmo, junto a aguas de reposo me conduce, me guía por las sendas de justicia. Es la labor de un pastor, conducir su rebaño por medio de aguas de reposo. Amén. Y la guía por sendas de justicia. De esa misma manera, Dios nos está mostrando que nosotros como padres debemos guiar nuestra esposa, debemos guiar nuestra familia por aguas de reposo, guiarlas por sendas de justicia. Amén. También en este Salmo, hermanos, vemos a Dios como proveedor, un Dios proveedor. Cuando se nos dice de la siguiente manera en este Salmo, nada me falta, mi copa está rebosando. Amén. Nada me falta o nada me faltará, como aparece en la versión Reina Valera 60. Mi copa está rebosando. Vemos a Dios, un Padre proveedor. Amén. Un Padre proveedor. Vemos también a Dios en este Salmo, hermanos, como pastor espiritual. Tu vara y tu cayado te infunden aliento. Amén. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Debemos alentar a nuestra familia. Debemos ser pastores, debemos ser padres que podamos infundir aliento a nuestra esposa. Cuando esté triste, cuando esté cabizbaja, cuando esté desanimada, cuando nuestros hijos estén cabizbajos o desanimados, debemos infundir aliento en ellos. Amén. Tal como nuestro Dios nos enseña en este Salmo. Amén. También vemos a Dios en este Salmo como protector. Cuando se nos dice en esta frase tan hermosa, hermanos, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Nosotros los esposos debemos tomar este ejemplo de Dios. Dios nos protege, Él es nuestro protector. Pero de esa misma forma, nosotros como esposos y padres debemos proteger a nuestra esposa, debemos proteger nuestra familia, debemos proteger nuestro pequeño rebaño, nuestros hijos. Amén. Nosotros debemos estar con ellos para que no teman a ningún mal. Amén. Ahí tomamos nosotros el ejemplo, hermanos, en este hermoso Salmo 23, tomamos el ejemplo de Dios y vemos el ejemplo de Dios como Padre. ¿Queremos ser buenos padres? Aferrémonos, hermanos, a este Salmo, estudiémoslo y como yo se lo he explicado de esta manera en este sermón. Número 2, hermanos, un esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Amén. Debemos sacrificarnos por nuestra esposa. Un esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Este es nuestro deber fundamental, hermanos. En Efesios capítulo 5, versículo 25, se nos enseña de la siguiente manera, hermanos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Amén. Hermanos, los maridos estamos obligados a amar a nuestra esposa como nuestros propios cuerpos. Amén. También, hermanos, cuando hablamos con respecto al amor, hermanos, tenemos también en 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante, donde se nos explica, donde se nos enseña cómo debe ser el amor. No tan solo el amor entre los hermanos de la iglesia, sino que principalmente en el amor matrimonial, en el amor de la familia. En estos versículos en 1 Corintios 13 se nos dice
En el versículo 4 se nos dice que el amor es paciente. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Amén. Jamás dejará de existir. Ahí tenemos un claro ejemplo. No solamente debemos tomar estos versos, hermanos, de las cualidades del amor, hermanos, solamente para enseñarlas como iglesia, sino que debemos aplicarlas, hermanos, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de familia, de padres. ¿Somos pacientes? ¿Estamos entregando un amor paciente, un amor bondadoso? Amén. El amor no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, nunca deja de ser, nunca deja de existir. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, hermanos. También en Efesios capítulo 5, versículo 28 se nos dice: así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El versículo 29 nos dice: nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Fíjese bien en esta palabra, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con su iglesia. ¿Queremos ser buenos esposos? Tomemos el ejemplo de Jesucristo. Hemos aprendido de cómo ser buenos padres, hemos tomado el ejemplo de nuestro Dios en el Salmo 23, y aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de Cristo para ser buenos esposos. Tomemos su ejemplo. Aquí nos dice nos dice esta palabra, hermano: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su esposa, a su propio cuerpo, perdón, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con su iglesia. Amén, que es su esposa. Esta palabra, hermanos, que aparece aquí, cuidar, ¿cierto? Esta palabra cuida o cuidar quiere decir, en el contexto, hermanos, en este contexto quiere decir dar abrigo, acariciar con amor tierno. Amén. ¿Estamos dando abrigo a nuestra familia, a nuestra esposa? ¿Estamos acariciando con amor tierno a nuestra esposa? Número 3, hermanos. El esposo tiene prohibido, escúcheme bien, el esposo tiene prohibido codiciar la esposa de su prójimo. Amén. Tiene prohibido de codiciar la esposa de su prójimo. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, en uno de los mandamientos se nos enseña, hermanos, se nos enseña a no codiciar la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su amo, ni nada que le parezca, que le pertenezca a tu prójimo. No debemos ser codiciosos, no codiciar la mujer de nuestro prójimo. Amén. Además, hermanos, se nos manda en Proverbios capítulo 5, los versículos 15 al 23, se nos manda a regocijarnos con la mujer de nuestra juventud, y que su amor te embriague para siempre. Amén. También en Primera de Pedro, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, se nos manda a comprenderlas y a tratarlas con respeto. Amén. Mire lo que dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Primera de Pedro. De la misma manera, ustedes los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Amén. Hónrenlas. Sean comprensivos. Seamos comprensivos con nuestras esposas. Honrémoslas. Tratémoslas con delicadeza. Ellas son coherederas igual que nosotros del don de la vida. Amén. Nuestra esposa
Se debe este respeto, hermano, porque Dios la creó también a su imagen. Aparte del Señor, hermano, aparte del Señor, nuestra esposa debe ser la persona más importante en nuestra vida. Ella es nuestra compañera, ella es nuestra amiga, ella es nuestra consejera. Ella nos cuida, ella nos protege también. Ella es nuestra amante. Es por eso que nosotros los esposos tenemos la obligación, hermanos, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos, todo lo que esté en nuestras manos para lograr que la vida de nuestra esposa sea feliz, que la vida de nuestra esposa sea hermosa, sea noble y bendecida. Ahora, usted me puede decir, hermano, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo va a lograr el marido, cierto, hacer esto, hermanos? El marido debe estar dispuesto, hermanos. Debemos estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio personal. Esto significa, hermanos, amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Jesucristo vino a servir a su esposa, la iglesia. No vino a ser servido por su esposa, la iglesia. Vino a servirle. Vino a servirla y se entregó por ella. Y se entregó en la muerte en cruz. Amén. Se dio en sacrificio por su esposa, su iglesia. Ahí tenemos el ejemplo de un esposo fiel, de un esposo protector, un esposo que dio todo por su esposa. Amén. Tomemos su ejemplo. Amén. Hay una cosa en este punto que, algo que no soy muy dado a contar experiencias de mi vida cuando estoy predicando, pero me recordaba de algo que me ocurrió, que me llamó mucho la atención, más que me llamó la atención, caló profundo en mi corazón el día que con Cintia nos casamos por el civil. La señora que estaba oficiando la ceremonia me dijo estas palabras. Y yo sé que a lo mejor usted, también se las dijeron, a lo mejor usted ni se acuerda. Yo me acuerdo, de lo que más me acuerdo son de estas palabras, hermanos. ¿Usted está dispuesto a dar la vida por su esposa? ¿Está dispuesto a dar la vida por su esposa? Esas palabras, hermanos, calaron profundamente en mi corazón y jamás se me han olvidado. Jamás se me han olvidado. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por su esposa? Cuando logré comprender esto también, logré comprender, hermano, el sacrificio de Cristo por su iglesia. Se entregó por ella en sacrificio. Dio su vida por la iglesia. Amén. De la misma forma, hermanos, nosotros queremos ser buenos esposos, demos la vida por nuestra esposa. Amén. Número 4, hermanos, el marido y padre también ha sido llamado a ser el líder del hogar. Este liderazgo debe tener, hermanos, una meta para la familia. Tomar la iniciativa y sostener esa iniciativa. Por ejemplo, hermanos, nuestro Padre Celestial tiene una meta, tiene un sueño, tiene una visión para nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese sueño que Dios tiene con nosotros? Conformarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Esto lo podemos ver en nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 29. Conformarnos a la semejanza de su Hijo. Además, hermanos, Él toma la iniciativa para santificarnos y llevará a cabo este proceso hasta su cumplimiento, hermanos. Hasta su cumplimiento. Del mismo modo, hermanos, de este mismo modo, hermanos, los maridos debemos tener una meta, debemos tener una visión para nuestra familia y tomar la iniciativa para avanzar en ella. Por ejemplo, si hay un conflicto entre el marido y la esposa, el líder, el esposo, hermano, debe tomar la iniciativa y procurar alcanzar la reconciliación, hermanos. No importa quién tenga la culpa.
los maridos y los líderes de nuestra familia debemos buscar la reconciliación en el hogar y la pacificación, tanto en el matrimonio como con nuestros hijos. Amén. No podemos, hermanos, irnos a dormir enojados. No podemos irnos a dormir si hemos tenido conflicto con nuestra esposa y con nuestros hijos y no hemos arreglado ese conflicto. Amén. Somos agentes de reconciliación como esposos y padres y agentes de pacificación como padres y esposos. Amén. Además, hermanos, el liderazgo del marido en el hogar es fundamental también por otra razón. El hombre que no ha aprendido a pastorear a su familia no ha desarrollado el carácter necesario para ejercer autoridad en otras esferas de la vida. Y a la inversa, hermanos, y a la inversa, si tiene éxito en el hogar, si el esposo, el padre tiene éxito en el hogar, está preparado para tener éxito en cualquier otra parte. Amén. En 1 Timoteo, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo sostiene que un hombre debe demostrar su habilidad como pastor de su familia antes de ser considerado apto para ser anciano o diácono en la iglesia. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es necesario, hermanos, ser fiel en la pequeña esfera, en el pequeño rebaño, hermano, del hogar, para que a uno se le confíe, hermano, la mayordomía de una esfera o de un rebaño más grande. Amén. Como se nos dice, hermano, en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Seamos fieles en lo poco, para que Dios también nos pueda poner como mayordomos en una esfera más grande. Amén. Seamos fieles a nuestro rebaño que el Señor nos ha dado, nuestra familia, nuestro matrimonio. Amén. Amén. Preguntas para finalizar, hermanos, y reflexionar en ellas. Maridos y padres, ¿estamos asumiendo consistentemente el liderazgo para cuidar de nuestra familia y de los asuntos que surjan en el transcurso de la vida familiar? ¿Qué áreas cree usted que necesitan ser fortalecidas para pastorear con éxito a su familia, su matrimonio? Pidamos la ayuda, hermanos, y la dirección de nuestro Dios para ser esposos, para ser padres y mayordomos y líderes, cabezas, hermanos, de nuestra familia, que nuestra familia necesita. Amén. Que seamos capaces, hermanos, de guiarles amorosamente y sacrificialmente a través del camino que recorremos juntos. El camino, hermano, que estamos recorriendo no lo recorre el hombre por un lado y la mujer por otro lado y los hijos por otro lado. Somos un núcleo familiar, estamos juntos, estamos unidos. Por lo tanto, este camino debemos recorrerlo juntos, en armonía. Amén. Debemos ser guiados, hermanos. Pidámosle al Señor que seamos guiados por su Espíritu Santo para poder cumplir con este rol que el Señor nos ha entregado a los esposos y maridos. Por eso, hermanos, yo les animo y les invito a que podamos desarrollar nuestro liderazgo o pastor de nuestra familia. Mejor dicho, es mejor la palabra pastor de la familia que liderazgo. Pastorear la familia, hermanos, guiados por la palabra del Señor. En la Biblia, hermanos, en la palabra que el Señor nos dejó, están todas las instrucciones que nosotros necesitamos para poder guiar nuestra familia, para poder guiar nuestro matrimonio, para poder enseñar a nuestros hijos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la capacidad, nos dé, hermanos, ese valor que necesitamos para poder ser hombres, para ser esposos, para ser el esposo que nuestra esposa necesita y para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Amén. Pero aunque no seamos enseñados, hermanos, por los principios que el mundo hoy, el mundo caído, nos está bombardeando y nos quiere meter en nuestra cabeza,
sino, hermanos, que podamos remar contra la corriente de este mundo y podamos ser guiados por los designios, por los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, que Él los ha trazado en su palabra. Seamos obedientes, hermanos, seamos obedientes a la palabra del Señor y seamos cada día, hermanos, guiados por medio de ella y su Santo Espíritu. Amén. Tengamos un tiempo de oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara a nuestro oído y a nuestro corazón. Le pedimos, Señor, que usted nos enseñe a obedecerla, que usted nos enseñe a obedecer tu palabra, Señor, que usted nos guíe para poder cumplir el rol que usted nos ha dado, Padre Celestial, para ser los esposos, para ser los padres de la familia que usted nos ha dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre Celestial, para tomar el ejemplo, Padre Celestial, como lo hemos visto en el Salmo 23, cómo ser un buen padre. Tomar el ejemplo de Dios, nuestro Padre, como lo expresa en el Salmo 23. A cómo también poder ser un buen esposo. Tomar el ejemplo de Jesucristo, que se entregó por ella, que vino a servir a su esposa en la iglesia. Y de esa misma manera nosotros como esposos podamos servir a nuestra esposa, podamos servir a nuestra familia y entregarnos por ella completamente, Señor. Sacrificialmente por ella. Dar nuestra vida por nuestra esposa, dar nuestra vida por nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Dios del cielo, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no podremos lograr nada. Es con la guía de tu Santo Espíritu, guiados siempre también por tu palabra, iluminados por ella, iluminados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta labor y a recorrer este camino juntos como familia, pero iluminados por tu palabra y guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar nosotros en un segundo principio el día jueves próximo para poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Pero también no se olvide, hermanos, que los días lunes, los días miércoles y los días viernes estamos desarrollando nuestro altar familiar. Unas hermanos junto con su familia, su esposa, para poder estar en oración juntos y en lectura de la palabra del Señor. Recuerde también que el día martes nuestros hermanos estarán compartiendo también la palabra con ustedes. Amén. Y invitarles cada día, hermanos, a vivir guiados por la palabra del Señor, a ser obedientes a la palabra de Dios y también a pedir de su Santo Espíritu para poder vivir como cristianos, como hijos de Dios en este mundo, que seamos ejemplo en todo tiempo. Amén. Que el Señor les bendiga. Un saludo cordial para ustedes, un saludo para los niños, un saludo para ustedes como matrimonio, como familia, un saludo para nuestros hermanos ancianos, para nuestros hermanos adultos mayores. Que Dios les bendiga. Sigamos en oración unidos como iglesia a través de esta plataforma, pero seguimos también unidos en el Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero.
así eres tú, para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final.